Bueno, y como le decía Vero tempranito, estamos a 10 días de las elecciones nacionales. El 27 de octubre todos los uruguayos somos convocados a las urnas para expresarnos respecto a nuestras preferencias electorales. Y en este ciclo de recorrida con los candidatos a presidente, a vicepresidente, tenemos el placer, el gusto de recibir en esta mañana a la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Graciela Villar. ¿Cómo le va? La hicimos madrugar hoy, ¿cómo anda? ¿Bien? No, últimamente madrugamos siempre. Muy bien, muy Bueno, bien. en el arranque de la charla, Graciela, le quiero preguntar, Bien. ¿cómo la lleva la campaña? ¿Se la imaginaba así? Porque nos obligan a salir, como decía la murga, y se largó. ¿Cómo la viene viendo la campaña? Ahora ya estoy en training. Claro. Ahora puedo correr cualquier maratón en cualquier ciudad donde me inviten. La veo muy bien. Ahora está en su punto máximo, ¿no? Digamos que estamos en el último trecho de esta maratón, que además se reenganchó de las internas y ahora con la parte esta definitiva. Y bueno, es un trecho largo, ¿no? Digamos que es la primera parte de la campaña electoral muy larga. Pero bueno, estamos ¿Qué bien. están percibiendo en la calle con la gente? Porque a veces tengo la sensación como que aquellas viejas campañas políticas, electorales, de actos masivos, de grandes, como que a veces ha cambiado y es mucho más el mano a mano ahora, o el contacto un poco más directo, además de todo el uso de redes sociales, obviamente, que también llevan el mensaje y el contacto. Bueno, hay como dos niveles distintos ahora, ¿no? Hay toda una ciudadanía digital donde la gente milita, opina, discute a través de las redes, pero en los contactos con el interior realmente hicimos un acto en Maldonado que fue multitudinario y también en Rocha. En el interior hay una efervescencia, hay unas ganas de participar muy interesantes. Y bueno, en Montevideo ha estado en movimiento, así que en realidad se combinan como las dos cosas, ¿no? Tiene las características nuevas de hay toda una militancia de todos los partidos, además, en las redes, más opinólogo, más de debate, y una participación que es insustituible el estar con la gente, ¿no? Con las personas. Ayer lo que hicimos en Casabó, en Cerro, el abrazo de la gente, ese acto que hicimos improvisado, parados arriba de una silla. La gente participa porque, digo, es repetida la apatía de la gente sobre la política. ¿Participa la gente? Creo que hay un sector de la población que sí participa, que es activa, que tiene como la camiseta de sus sectores, está dispuesta a la militancia, y hay otra que está expectante, que mira, que escucha, que está sacando conclusiones. Hoy venía temprano, es un ejercicio que, bueno, que con Danilo solemos hacer por razones obvias. Arrancamos desde muy temprano para llegar al canal y uno ya desde el momento que se levanta va haciendo un zapping radial que nos acerca algunos a los títulos de los diarios, otros ya con notas que se realizan en la mañana y uno va refrescando la información. De hecho, ayer fue, debo confesarlo, una noche en la que me acosté muy tarde porque miré hasta el último instante, de la misma forma que había visto al candidato a la presidencia del Frente Amplio. Ayer estuve mirando al candidato por el Partido Nacional. Así que uno como que acorta también horas de sueño. La campaña a nosotros también no tiene cascoteado. Hoy le dije a Danilo, apenas entramos, le digo, tuvimos empache de la calle Pou ayer, claro, porque nos encontramos en el almuerzo de ADM también. Claro. Y bueno, son gajes del oficio. Pero tengo que confesarle que en 2 o 3 medios radiales me llamó la atención que coincidentemente, yo ya sabía que usted venía hoy aquí al programa, hubo críticas hacia su poca participación en determinados programas que dijeron haberla invitado y que no lo hizo. Dije, qué raro, no había escuchado que hubiera una negativa por parte de la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, pero escuché a colegas decir, no, a ciertas notas no va, a ciertos medios no va, y inclusive lo digo con nombre y apellido porque tengo una gran estima por él. Gabriel Pereira dijo en un momento hoy en Sarandí, dijo sí, pero a los programas de la mañana, los matutinos, va. Coincidentemente hoy estaba usted aquí. Entonces se me impone una pregunta. ¿Hay una estrategia? ¿Es casual? ¿Usted decide en forma personal a quienes le otorga y a quienes no nota? Entrevista, quise decir, ¿o es un trabajo que se realiza en equipo? Me parece interesante aclararlo. En primer lugar, es parte de un equipo. En segundo lugar, yo cuando asumí con el respaldo del Plenario Nacional del Frente Amplio, le pedía a la ciudadanía que me diera la oportunidad de conocerme y lo que hice es recorrer el país. Nosotros con Daniel nos hemos dividido localidades, no hemos actuado solo, en forma independiente, nos vamos encontrando en distintos lugares. Para mí esa era la primer premisa de esta campaña electoral,
porque yo partía, ¿no?, desde un desconocimiento masivo por haber tenido mucho trabajo en Montevideo, pero no a nivel nacional. O sea que estratégicamente nuestra campaña estuvo centrada en que yo fuera a recorrer el país y así lo he hecho. Por otro lado, hay una disputa, ¿a qué medio voy o no voy? Bueno, eso corre por cuenta de quien la genera. Yo me siento muy a gusto, no tengo miedo escénico. Y no elude a la prensa ni a las preguntas, digamos. no, la verdad que no es mi estilo. En realidad soy bastante sincera y frontal. Claro, y no es una estrategia, porque muchas veces, en Claro. base a lo que dice Humberto, no es una estrategia, digamos, de tratar de que no aparezca mucho en los medios y sí en los actos y en las actividades de recorrida electoral. No. Es una definición de carácter político que lo hicimos con el equipo, con Daniel, de recorrer el país y estamos priorizando eso. ¿Y en qué se siente más cómoda? ¿En la tribuna, que es completamente distinto el discurso, el énfasis, la motivación, el ida y vuelta que se tiene con la gente? Digo, esto uno lo sabe y tiene la experiencia de saber que la tribuna enciende, que la tribuna motiva, inspira muchísimas veces, o se siente mejor en el diálogo, por ejemplo, como el que estamos teniendo, el diálogo cercano, el de la entrevista, en donde de repente el análisis tiene que ser un poco más sesudo que la arenga que tiene el escenario, por decirlo de alguna manera. A ver, es como el actor, vos que has actuado tanto en tu vida, ¿no?, que tenés manejo de tablas, sabés que una cosa es cuando vos preparás el ensayo, vas incorporándote al personaje, y otra cuando sabés que hay un público que te está mirando. Son como dos instancias diferentes. Soy buena conversando, me gusta conversar, por lo tanto, estas instancias a mí no me ponen nerviosa, me distiendo. Y estar en un escenario hablándole a la gente es otra postura. La gente está esperando de vos, no hay un intercambio de un debate, sino que están esperando que vos le digas cosas que le lleguen al corazón o a la razón. Haciendo un ejercicio de autocrítica, ¿cuál sería la piedra en el zapato de este gobierno del Frente Amplio de cara a estas elecciones? ¿Cuál es la autocrítica que se hace o cuál es el debe que ha tenido el Frente Amplio en este gobierno? Bueno, yo soy muy autocrítica y Daniel también, el equipo es muy autocrítico. Tenemos trabajos pendientes de cosas que quisimos hacer y no las hicimos del todo bien y cosas que están pendientes. Nos preocupa el tema de la convivencia, nos preocupa fundamentalmente, es un tema que hemos realmente trabajado. Eso atado al tema seguridad. Exactamente. Para nosotros el tema de la seguridad y la convivencia es un capítulo único que la sociedad toda tiene que asumir. Por eso también Daniel ya designó a quien va a ser el ministro de Interior sobre la perspectiva de que el último tramo que se ha venido desarrollando es la estrategia que queremos seguir trabajando, en eso de reconstruir barrios, generar convivencia, hacer intervenciones represivas, pero sobre todo tener una mirada mucho más transversal de los problemas que se enquistan a veces en determinados lugares de la sociedad, porque es una preocupación de los uruguayos. La calle Pou tiene un discurso fuerte en esta materia porque dice que le han mentido a la ciudadanía en cuanto a la promesa electoral de bajar un 30% las rapiñas y los hurtos y que eso no se plasmó. De hecho, habla de que se incrementaron. Bueno, nosotros hablamos con la voz de la experiencia de estos 15 años y los últimos. Sabemos también que el Ministerio de Interior ha generado cambios estructurales muy importantes, incorporando inteligencia, formando más policías, incorporando la última tecnología que hay en el mundo, y hay una nueva modalidad del delito que la hemos venido constatando, a la que también le tenemos que dar cuenta. Hoy hay un delito casi global, internacional, que nos atraviesa, y hay formas que se han enquistado en la sociedad que eran realmente nuevas. ¿No fue un error haber sostenido a Bonomi tanto tiempo? Bueno, no es a mí la respuesta, no tengo yo la respuesta ni me corresponde. En todo caso, será para quien integre el gobierno hoy que defina. Claro, porque digo, la figura de Bonomi ha sido una figura muy cuestionada, ¿no? También es verdad que tiene una trayectoria que el saldo del Ministerio del Interior, de acuerdo a las palabras de Sanjurjo, asesor del señor Talvi, hoy en el mundo está dentro de los parámetros internacionales de primer nivel. Más allá de que los resultados hoy debemos evaluarlos y ahí tenemos que poner los énfasis y rectificar caminos, ¿no? Pero yo creo que la modalidad de los PADO en zonas que son preocupantes, las 25 zonas que tenemos detectadas a nivel de todo el país que necesitan realmente afincarse en un desarrollo de inteligencia y de intervención social, sobre todo, porque después tenemos familias que quedan profundamente afectadas cuando se enquistan en sus barrios estos temas, tenemos que verlo. Es como el tema del abigeato. Yo estoy asombrada, cuando yo me crié el abigeato era porque alguien carneaba una oveja.
Hoy vienen con camiones y roban. Claro, hay una industria montada. Hay una mafia montada en el interior que no lo va a resolver el policía del pueblo si no se le dan recursos. Y creo que hoy tenemos además un plus que tiene que ver la aplicación de mecanismos de inteligencia, que son los drones, que son la trazabilidad del ganado. Digo, hay un montón de cosas que tenemos que poner al servicio de esos Y instrumentos. ya que estamos en la materia, perdón Humberto, aprovecho para preguntarle, porque desde la oposición le dicen, Leal es Bonomi. No, Leal no es Bonomi. Leal es Gustavo Leal. Ha demostrado las intervenciones territoriales que se hicieron acá. La intervención que hizo Gustavo Leal en Los Palomares es una intervención que hoy se está mirando en otros lugares del mundo. Y además es un hombre que se ha puesto al frente de esas acciones con una visión que no es solo la policial, porque Gustavo tiene el plus de ser un sociólogo. Por lo tanto, entiende las causas previas que generan que determinados núcleos de delincuentes se enquisten en determinados lugares y además las causas posteriores de cómo el Estado tiene que intervenir fuertemente para evitar reincidencias y victimizaciones de una población que en general es muy vulnerable. Yo le iba a comentar, y te adelantaste, Danilo, le iba a comentar a Graciela, porque entre las críticas, una la realizó acá el senador Javier García diciendo Leal es Bonomi tercerizado, y otra la escuché con una palabra que yo estoy seguro que le debe haber rechinado si la escuchó Graciela, porque pertenece a otras épocas, ¿no? Cuando a Leal lo catalogaron también en el momento que se hizo el anuncio de continuismo, ¿no? Que fue una palabra que seguramente Graciela recordará de otros momentos del país. Sí, claro. Entonces, yo cuando lo sentí, inmediatamente dije, a ver, eso considero que son juegos dialécticos políticos, pero de alguna manera, sentí que podía ser ese flanco que dejara nuevamente en materia de seguridad expuesto el frente, que digamos ha sido tremendamente criticado por el tema seguridad, por una razón muy simple. Yo diría que si yo le pregunto a la ciudadanía en qué basa, además de los números, de las estadísticas, del aumento de la violencia, de la violencia en la sociedad, estoy hablando, hay un tema que se le achaca al frente, que es la poca autoridad para ejercer justamente la autoridad, o el temor a reprimir. Se me va entendiendo hacia el punto en el que voy, que ha sido el que critica, digamos, la oposición de la gestión del frente en ese sentido. Bueno, con la primera parte de tu pregunta, convengamos que nunca es bueno tirar el agua sucia al caño con el bebé adentro. Gustavo ha generado una inflexión en el Ministerio del Interior en el periodo en que ha asumido la responsabilidad de esta parte específica, y una inflexión que realmente acumula mucha experiencia. Esa experiencia acumulada es la que nosotros hemos tomado para dar un punto de partida para las 12 medidas que estamos proponiéndole a la ciudadanía para un abordaje que es multidimensional y que no tiene que ver solo con la represión. El tema de la represión en términos generales, si estamos hablando de la concepción del gatillo fácil, no lo vamos a compartir, jamás, porque el gatillo fácil no es parte de la concepción de un gobierno que se sienta progresista. En el tema de la represión, como resultado de la investigación, de la intervención específica donde está el problema, ese sí lo vamos a defender, y es una de las cuestiones que autocríticamente yo defino como perdimos la inocencia en el ejercicio de este tema en particular. Es decir, para la izquierda el tema de la represión está asociado a una violencia que se dio en el término de los políticos. Entendemos que lo que pasa hoy en la sociedad tiene que ver con una causa primaria y tiene que ver con el efecto posterior que genera, y por eso entendemos que tiene que ser calificada, tiene que ser específica y tiene que aplicarse mucha inteligencia, porque hoy la tenemos sobradamente. ¿No hay un temor ideológico de reprimir? No, cuando estamos hablando de delincuencia, no. No hay duda. Digo, porque se le indica al Frente Amplio que, No. que el Frente tiene, digamos, ideológicamente un preconcepto sobre el tema de represión. Cuando digo que perdimos la inocencia es porque en el ejercicio de la práctica nosotros hemos constatado nuevas modalidades criminales, hemos constatado que hay más de 1 millón de armas dispersas en toda la ciudad y en todas las ciudades del interior y de Montevideo que son ilegales, hemos constatado que hay hoy organizaciones internacionales que nos quieren utilizar como trampolín, hemos constatado que tenemos dificultades con las bocas de pasta base que se instalan en determinados núcleos habitacionales o poblaciones y que generan estragos por todas las repercusiones que tienen,
Hemos aprendido eso y hemos aprendido en la práctica, a partir de estos objetivos y de los trabajos a partir de los puntos de vista del mirador, que podemos aplicar la inteligencia, mucha más inteligencia, la tecnología, y que podemos ser específicos a donde hay que reprimir y no generar devastaciones posteriores que tienen un costo social muy alto. Voy en el tema seguridad seguir con lo ideológico, porque también... Tenían que haber invitado a Gustavo Leal. Se los ha criticado. Es el especialista. No porque en este caso tiene que ver con una campaña que hoy conocemos una encuesta de intención de voto, a pocos días de que se dé, que es la campaña Vivir Sin Miedo. Sí. Y de alguna manera también se ha atado la defensa o la crítica a la cuestión ideológica, al famoso tema de poner a los militares en la calle, retrotrayéndonos a viejas frases utilizadas, por ejemplo, durante la época de la dictadura. Y digo dictadura porque hasta la palabra dictadura apareció en algunas de las respuestas que se dieron con respecto al tema de la reforma que propone concretamente el doctor Jorge Larrañaga. ¿Cuál es su pensamiento con respecto a esos puntos, específicamente en la creación de una guardia especial que provendría de los militares con una capacitación para desarrollar trabajos que hasta ahora desarrolla solamente la policía? Bueno, yo ahí hago un parate. En primer lugar, no es un problema ideológico, es un problema de cómo concebimos la sociedad uruguaya toda y sus partidos políticos la democracia. Si entendemos que la democracia tiene que estar militarizada, ahí ya estamos hablando de una concepción ideológica. Yo creo que lo que se está planteando hoy en la campaña de Vivir Sin Miedo, sobre la base de esto que hablábamos hoy, las preocupaciones de la ciudadanía específica por los temas de la violencia y la convivencia ciudadana, establecen dos puntos que a nosotros, desde el punto de vista del Frente Amplio y de la fórmula Daniel Martínez y Graciela Villar, son inaceptables. El primer punto es militarizar a la policía. Los militares no tienen ni la formación ni la preparación para su convivencia en las ciudades con las personas civiles. En el mundo, los ejemplos dan cuenta de esto. Yo estuve en un encuentro de ediles hace un año en México y encontrarme con los militares con metralletas en las esquinas de todas las terminales y en todas las calles en las que circulábamos, generaba un miedo que es mucho mayor a este que estamos debatiendo hoy. ¿Pero por qué? Porque en realidad nosotros tenemos hoy más policías de lo que tiene el promedio del mundo. No es un problema de que no haya personas. El problema es cómo aplicamos más inteligencia y tecnología al servicio de la ciudadanía. Los militares fueron conformados en este país por este Estado democrático para que lo que tienen que hacer es cuidar las fronteras de nuestro país, cuidar las invasiones que puedan haber de extranjeros y cumplen funciones de otro tipo. Se cumplió un año No tiene nada que ver con lo de Dolores, que participen solidariamente en el trabajo. Se cumplió un año ayer que se aprobó la ley justamente y no se ha reglamentado. ¿Por qué no se reglamenta esa ley? No estoy en el Parlamento. No me hagas preguntas que no puedo asumir porque yo. usted lo acaba de decir, que sirven, por ejemplo, para el tema del control de fronteras. De sus funciones? Tenemos dicen que tenemos un agujero en las fronteras que ingresa la droga por allí. Yo que me comprometo a hablar con el Pepe Gallardi a ver por qué no lo instrumentó, que él no tiene un año todavía. Se cumplió un año de la votación de esa ley. Convengamos que en el Ministerio del Interior hemos tenido algunas dificultades en el último año. Se lo pregunto a propósito de lo que decía, sí, seguramente. Se lo pregunto por lo que decía Humberto en cuanto al tema del concepto ideológico, porque la oposición también dice, hay un tema de concepción ideológica con el uso de los militares. Hay definiciones específicas que las establece no solo la ley orgánica militar, sino que la establece también la Constitución, que esperamos de un ejército. Nada más lejos de controlar a la población civil. Ya que estamos en el tema, Graciela, ¿la pifió Mujica con la crítica que hizo con los dichos sobre el tema de los militares? Creo que fue una caricaturización que no le salió bien. Por eso salió a pedir disculpas hoy. Él es un hombre que tiene mucha vinculación y mucho diálogo con la tropa del ejército en particular y mucho predicamento. No lo hizo con el afán de ofenderlo, sino con esta visión de que a veces en aras de la seguridad generamos un terrorismo que va a ser de devolución para cualquiera que asuma el gobierno. Porque cuando nosotros desatamos algunas cuestiones desde el punto de vista del discurso y las queremos instalar en la sociedad, es muy difícil revertirla. El tema de la seguridad, además, va a necesitar una articulación parlamentaria, pero sobre todo de todos los partidos políticos.
porque es un problema de Estado y tenemos que resolverlo como problema de Estado. Y yo creo que ahí va a haber puntos de acuerdo sobre la base de que quien va a marcar el rumbo sea quien gane. Si es el Frente Amplio, va a marcar el rumbo. Y ¿no? ya que ingresa, perdón Humberto que te estoy monopolizando, por favor, no. ya que ingresa justamente en ese terreno, tomando las encuestas, haciendo un promedio de todas, el Frente Amplio hoy está en el entorno de un 35, 40, haciendo una proyección de lo que puede llegar a ser un acto eleccionario el 27 de octubre. Si efectivamente llega a tener ese margen de votación y eventualmente gana en segunda vuelta, va a ser la mayoría menor probablemente en el Parlamento. ¿Cómo se imagina ese Parlamento que le va a tener que le va a tocar la responsabilidad en ese caso a usted desde la presidencia de la Asamblea General? Escenario 1. ¿Qué imagina ese escenario? Escenario 1. Las encuestas tienen más o menos 3 Sí, siempre. sí, claramente. Por lo tanto, yo hasta el 27 estoy trabajando por la mayoría parlamentaria. Claro. ¿Ah? Escenario Estoy 2, trabajando. de no Escenario lograrlo. 2, de no lograrlo, el pueblo es soberano, iremos a la negociación con aquellos partidos que compartan dentro de sus propios partidos, porque también hay contradicciones, que compartan aspectos de una orientación que tiene que ir por lo que plantee el Frente Amplio y su negociación. ¿Pero es viable eso hoy pensando en la polarización que se ha dado en los discursos? Bueno, mira, la campaña electoral siempre supone polarización porque vos pones en blanco y negro para la población tus posturas. El trayecto parlamentario del Uruguay supone que además de los discursos que nos damos y de que a veces nos damos algún golpecito en la nuca como para hacernos reaccionar, en la práctica cuando ha habido grandes temas hemos obtenido votos a veces impensados para un tema, para otro. Y bueno, se seguirá trabajando con la misma lógica. Lo que estoy convencida es que el sistema de partidos políticos en el Uruguay es un sistema de partidos muy fuerte, que está comprometido con la democracia, salvo declaraciones preocupantes, pero que básicamente los partidos históricos en este país están comprometidos con la democracia y van a trabajar en esa dirección. Y hay que sostenerla al otro día de las elecciones. Obviamente. Con hechos y no palabras, como dice mi compañero Daniel. Lo que me quedé pensando un poco como cierre de lo que va a ser un trabajo difícil, arduo, evidentemente, es que uno cuando escucha, de repente ve coincidencias aún donde creería que no las hay. Por ejemplo, en la respuesta anterior yo vi una coincidencia en el tema de la campaña Vivir Sin Miedo con Cabildo Abierto y con lo que ha dicho Manini. Bueno, yo lo dije por ahí, creo que él, que tiene una concepción militar, histórica y con quien tenemos una diferencia bastante distante, grande, con relación a sus concepciones ideológicas, él entiende que la institución militar no debe participar en estas acciones civiles. Pero además nos quedó un elemento muy importante que es parte del debate de Vivir Sin Miedo, que es el tema de los allanamientos nocturnos. Hay evidencia en el mundo hoy, a tanto que nos gusta mirar Estados Unidos y todo lo demás, que los allanamientos nocturnos en realidad no dan el resultado que dicen hoy dar. En realidad lo que se transforman es una práctica sistemática que genera altísimos niveles de violencia, pero que efectivamente cuando se están evaluando y hemos estado viendo experiencias en algunas ciudades y estados de Estados Unidos, no generan el acotamiento ni el achicamiento del tema de la seguridad. Así que son temas que los estamos vendiendo electoralmente y que después se pueden transformar en un boomerang de convivencia donde podemos estar generando mayores violencias de las que queremos combatir. Vamos a agradecerle mucho, estamos ya en las 8:47, se nos ha ido volando el tiempo, espero que haya sido lo mismo para ustedes. No, pasé muy bien, pero la próxima vengo con Gustavo Leal, no se mal. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hemos estado dialogando con Graciela Villar, candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, y ya a esta hora nos tenemos que ir volando a la pausa. Venimos enseguida.